Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio 46 de la sección 14.5 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart. La manera de resolverlo es muy parecida a la que resolvimos el ejercicio 46. Entonces tenemos la función u que depende de las variables x y y, pero x depende de s y depende de t. Y también depende de s y depende de t. Entonces tenemos el siguiente diagrama de árbol. U depende de x y x depende de s y t. Observen que lo que nos pide es calcular la derivada de u respecto a s al cuadrado, la derivada de u respecto a t al cuadrado, y de ahí sale un factor e a la menos 2s, que a lo que lo pasemos para este lado va a quedar un factor e a la s, si uno lo pasara para el otro lado. Entonces básicamente es hacer la suma de estos dos cuadrados. Entonces vamos a calcularlos. Entonces la derivada parcial, la fórmula para la derivada parcial de u respecto a s es la derivada parcial de u respecto a x, que es este primer salto, y luego multiplico por la derivada parcial de x respecto a s. Y le sumo de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces la derivada parcial de u respecto a y por la derivada parcial de y respecto a s, que para nuestro caso sería la derivada parcial de u respecto a s igual a la derivada parcial de u respecto a x. Voy a utilizar para calcular la derivada de x respecto a s, que esto es x. Entonces derivemos respecto a s. Entonces queda e a la s por el coseno de t. Y sumo con la derivada de u respecto a y multiplicada por la derivada de y, respecto a s. Entonces aquí a lo que derive respecto a s da e a la s, que es la derivada de e a la s, y el seno de t queda constante. Listo. Entonces ya tenemos la derivada de u respecto a s. Ahora la derivada de u respecto a t. Entonces es parecida. La derivada de u respecto a x. Aquí es la derivada de x respecto a t. Entonces ya hice esta y esta. Y sumo la derivada de u respecto a y la derivada de y respecto a t. Entonces más la derivada de u, aquí es u, respecto a y por la derivada parcial de y respecto a t. Entonces para nuestro ejercicio quedaría la derivada de u respecto a t igual a la derivada de u respecto a x, que esta no la podemos calcular porque no conocemos explícitamente quién es u, y multiplico por la derivada de x respecto a t. Derivando esto respecto a t, la derivada del coseno es menos seno, entonces aquí queda menos e a la s seno de t. Entonces la derivada del coseno es menos seno y el e a la s queda constante porque e a la s no depende de t. Y sumo la derivada de u respecto a y multiplico por la derivada de y respecto a t. La derivada de y respecto a t es e a la s y la derivada del seno es coseno. Ya tenemos una fórmula para la derivada de u respecto a s y otra fórmula para la derivada de u respecto a t. Entonces, observando lo que nos pide demostrar el ejercicio, pues hay que calcular los cuadrados de cada una de esas dos fórmulas que acabamos de encontrar, sumarlos y luego ver cómo factorizamos e a la menos 2s. Entonces voy a calcular la derivada parcial de u respecto a s, pero al cuadrado. Entonces calcular al cuadrado acá es lo mismo que calcular al cuadrado acá. Entonces aplico la fórmula a más b al cuadrado. Voy a utilizar esta idea. Al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces va a quedar el primero al cuadrado, que es la derivada de u respecto a x todo al cuadrado. Pilas que no es derivar dos veces, es derivar una vez respecto a x y ese resultado elevarlo al cuadrado. E a la s al cuadrado es e a la 2s, coseno de t al cuadrado es coseno cuadrado de t. Más dos veces el primero por el segundo. Entonces aquí sale la derivada de u respecto a x multiplicado por la derivada de u respecto a t. Y falta e a la s por e a la s, que es e a la 2s. O sea, ya multipliqué este con este. Y luego seno por coseno. Seno de t por coseno de t. Más, ahora b cuadrado. Es decir, todo este al cuadrado. La derivada de u respecto a y al cuadrado por e a la 2s, que es el cuadrado de e a la s, por seno cuadrado de t.
Listo. Observe que en todos está el factor e a la menos 2, e a la 2s. Este está aquí y está aquí. Ese lo podemos tomar como un factor común ahorita. Listo, entonces ahora miremos quién es la derivada de u respecto a t, toda al cuadrado. Entonces ya tenemos esta parte, ahora falta esta parte. La derivada de u respecto a t, entonces quedaría la derivada de u. Es la misma historia, es aplicar la misma fórmula. Aquí hay un menos, entonces es como si cambiáramos acá el a por menos a. Entonces va a quedar el primero al cuadrado, entonces va a dar la derivada de u respecto a x al cuadrado e a la 2s y aquí seno cuadrado de t. Listo. Observen que este y este son idénticos. Entonces ahorita cuando sumemos nos sale un factor común coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1. Entonces ahí ya va cogiendo forma lo que necesitamos. Aquí es menos 2 veces el primero por el segundo, la derivada de u respecto a x, la derivada de u respecto a y quedaría e a la s por e a la s, da e a la 2s, porque sumo los exponentes, no es que dé e a la s cuadrado, seno de t por coseno de t, más la derivada de u, el último al cuadrado, e a la 2s y coseno cuadrado de t. Listo, entonces ahora sí ya tenemos esta parte y esta parte. Vamos a sumarlas, a ver qué pasa. Si las sumamos, entonces sumando estas dos ecuaciones o estas dos identidades, la derivada de u respecto a s toda al cuadrado con la derivada de u respecto a t todo al cuadrado, eso va a ser igual. Entonces sumemos estas dos. Entonces queda la derivada de u respecto a x, o sea, eso es factor común ahí. Y sumemos estas dos de acá. Es que esta también es común. Entonces esto se puede hacer de un solo golpe, uno puede meter eso en una sola, pero vamos a hacerlo despacio. Entonces aquí tengo la derivada de u respecto a x al cuadrado e a la 2s, factor común de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Entonces ahí lo que hice fue sumar estas dos. Si hago todo este por este, da el de arriba, y si hago todo este por el segundo, pues da el de abajo. Listo, entonces ya tengo esos dos ahí listos. Ahora voy a sumar los dos de la mitad. Observen que estos se cancelan, porque aquí está con más y aquí está con menos y el resto todo es igual. Y aquí voy a sumar, entonces aquí también este y este son idénticos. Entonces es parecido, la derivada de u respecto a y al cuadrado por e a la 2s, factor común de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Entonces este por aquí por este, da este, y este por este pues da el de arriba. Entonces ahí ya está. Lo que yo decía al inicio era que se había podido meter todo esto en uno solo, como este de aquí más este de aquí, todo factor común de coseno cuadrado más seno cuadrado de t. Sin embargo, pues no es tan fácil de ver en un primer momento, entonces por eso lo hice en dos partes. Listo. Entonces veamos, esto es 1, entonces voy a escribir esto como e a la 2s, factor común de la derivada de u respecto a x al cuadrado más la derivada de u respecto a y al cuadrado. Listo. Observen que casi está lo que nos piden. Por un lado tengo la suma de la derivada de u respecto a x al cuadrado con la derivada de u respecto a y al cuadrado, que es esto. Entonces, bueno, aquí hay varias maneras de verlo, pero voy a escribir esto aquí para que lo visualicen. La derivada parcial de u respecto a s al cuadrado, esta es parcial, más la derivada parcial de u respecto a t,
todo al cuadrado. Si este que está multiplicando lo paso a dividir, va a quedar acá como e a la 2s. Pero lo puedo subir como e a la menos 2s. Entonces, haciendo eso, queda e elevado a la menos 2s, que es pasar este a dividir, multiplicado por la derivada de u respecto a s, esa es parcial, más la derivada parcial de u respecto a t, de esto igual a la derivada de u respecto a x, más la derivada de u respecto a y. Entonces, esta sí es la que nos pedían demostrar. Listo, entonces ahí ya quedó listo el ejercicio. Vamos a pararlo ahí porque ya quedó como largo. Es un ejercicio de demostraciones. De pronto es un poquito cansón y dispendioso porque mientras uno toma la idea de cómo es que se resuelven. Pero ya después solo es cálculos.